Bienvenidos al canal internacional de difusión de la Gran Fraternidad Universal, fundación del Dr. Ser Reynó de la Ferrier, cuya sede central se encuentra en Caracas, Venezuela. El 16 de agosto de cada año se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, decretado por las Naciones Unidas. Es por esta razón que hemos escogido para este mes el tema Los pueblos indígenas y los fundamentos de su gobernabilidad. Al respecto, podemos decir que las leyes que gobiernan los territorios de cada pueblo originario y ancestral son incambiables, inmodificables e intransferibles para poder conservar su autenticidad y su razón de existir. A cada pueblo le corresponde un territorio, una cultura, un sistema de vida propia, como única herramienta para permanecer en el tiempo. Para el desarrollo de este tema nos acompaña Noel Alberto Torres Izquierdo, quien es indígena aruaco de la Sierra Nevada de Santa Marta. Él es líder de su comunidad, es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia y ambientalista. Ha sido profesor de prestigiosas universidades en Colombia. Saludamos al líder Noel Alberto Torres. Bienvenido a Estudio. Tiene usted la palabra. Muy buenas tardes, en Colombia a las 3:45 de la tarde. Muchísimas gracias por la invitación y un honor para mí hacer esta presentación, que es un tema fundamental para la reivindicación de los pueblos indígenas en su territorio para su gobernabilidad. Mi nombre es Noel Alberto Torres, politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, ambientalista, conferencista internacional. En este momento a cargo de un gran proyecto con una compañía internacional y me encuentro radicado en la Sierra Nevada de Santa Marta. Muy bien. Luego de esta presentación, lo invitamos para dar paso a su presentación. Por favor, lo escuchamos. Muchísimas gracias. El tema que nos trae en este momento, titulado Fundamento de la Gobernabilidad de los Pueblos Indígenas Ancestrales, está basado en una inspiración fundamentalmente a un reconocimiento, mirar hacia el origen, cuáles fueron los principios fundamentales que gobernaban los territorios indígenas. Tengamos en cuenta que la UNESCO en este momento está hablando de más de 5.000 pueblos indígenas en el mundo, muchas lenguas indígenas diversas, pero de los 5.000 pueblos indígenas, solo el 2% de la población mundial que componemos, tenemos una riqueza muy importante, la riqueza cultural, lingüística, de sabidurías, conocimiento, ancestralidad. Hay unos pueblos indígenas mucho más arraigados a la cultura, a la espiritualidad. Por diferentes factores históricos, los pueblos indígenas han trascendido a otras influencias, pero bueno, de todas maneras hay un reconocimiento universal sobre los pueblos indígenas y el tema que hoy nos trae es más sobre dos temas. Uno es cuáles son los principios que nos unen como misión, como pueblos indígenas, con una misión muy estrecha, que finalmente el objetivo es una. ¿Cuál es ese objetivo? Es el cuidado de la vida y de la madre tierra. Todos los pueblos indígenas coincidimos en ese lenguaje de que la tierra es nuestra madre. Primero, porque nos da la vida. Segundo, nos cobija y nos da la alimentación. Y tercero, porque ella misma nos va a recoger ya para descansar en el tiempo que el planeta esté viva. Entonces, prácticamente el tema que hoy nos trae, vamos a profundizar con una imagen que me gusta siempre mostrarlo. El siguiente diapositiva es nuestras generalidades. En el principio, nuestros mayores, nuestros mamos, que son los líderes espirituales de nuestro pueblo, les llamamos mamos. Hay otros pueblos que le llaman chamán, otros le llaman taita, otros le llaman de acuerdo a su contexto, ¿no? Tenemos el conocimiento
sobre nuestro pueblo, porque en este territorio de la Sierra Nevada de Santa Marta tenemos 4 pueblos indígenas originarios. Nosotros no hemos migrado, no somos desplazados, nosotros no hemos venido a invadir este territorio, somos originarios de este territorio. Tenemos unos principios básicos, que es el diálogo oral, la oralidad, que es tan importante, que para todos los pueblos indígenas es así, para la transmisión del conocimiento y los saberes de cómo gobernar el territorio. Entonces, en lenguaje de nuestros mayores, el tema universal es uno solo, pero estamos distribuidos en este territorio, en la madre tierra, de acuerdo al contexto que donde estemos ubicados se desarrollan las culturas. En el mundo tenemos pueblos indígenas del agua, del desierto, de las montañas, de las selvas. En este caso, en los 4 pueblos de la Sierra Nevada, somos de las montañas. Sabemos desenvolvernos muy bien para el desarrollo de nuestra vida en las montañas. Seguramente nuestros hermanos Wayuu en el desierto tienen su particularidad, tienen una forma de aprovechamiento de las bondades de la madre tierra les brinda. Asimismo, nosotros no seríamos capaces de adaptarnos en el desierto, así como los Wayuu. Nuestros hermanos Wayuu nos han dicho que les sería muy difícil adaptarse en las montañas, porque desde nuestra originalidad así nos fue contemplado, así nos fue dejado y así nos fue asignado para que aprovechemos las bondades que allí tenemos. Entonces, el principio de la gobernabilidad está basado en el territorio, está plasmado como un documento en el territorio, y no solamente en el territorio, sino en las piedras, en las montañas, en las lagunas que tenemos. Entonces, eso nos hace rico como pueblo arhuaco, en este caso, así como hace rico sus conocimientos, su sabiduría, sus experiencias, su forma de vida a los amazónicos, allá en los aymaras en Bolivia, allá en Australia, bueno, donde estén ubicados los pueblos originarios. Pero hay que tener en cuenta aquí, sigamos en la siguiente diapositiva, por favor, que el tema de la universalidad es un tema que nos une finalmente. La forma, las expresiones culturales, las manifestaciones tradicionales de cada uno de los pueblos siempre apuntan a algo que es una misión exclusiva mandatado por la misma ley de cada uno de los territorios. Por ejemplo, el pueblo arhuaco, para que permanezca como pueblo arhuaco en su territorio, tiene allí un conocimiento y una sabiduría. Así como los aymara, así como los quechua, así como los kamsá en Colombia, así como los wayuu en la Guajira, tienen una sabiduría, tienen un conocimiento ancestral propio, pero eso nos une finalmente a reconocernos como pueblos hermanos, esté donde esté, porque en las palabras de nuestros mayores existe una única ley, que es la vida. Y de ahí, esa ley se desprende en una rama que llega en nuestro territorio y allí lo desarrollamos como pueblo donde estemos ubicados de acuerdo a cómo salgan nuestras estrellas, nuestro Padre Sol, nuestra Madre Tierra, cómo se mueva en ese momento. Por ejemplo, en la Guajira tienen la oportunidad, la gratitud y las bondades de aprovechamiento del mar y del sol inmediatamente. Nosotros, el pueblo arhuaco, tenemos que desplazarnos días para llegar hacia el mar. Pero hay pueblos que aprovechan de la selva, que aprovechan del desierto y saben vivir porque allí está su ley, su norma, el mandato asignado por los padres espirituales en ese momento. Entonces, cuando hablamos de la universalidad desde los pueblos indígenas, es porque en algo coincidimos.
En algo coincidimos todos los pueblos, que es el cuidado de la madre tierra y el cuidado de la vida. Cuando hablamos del cuidado de la madre tierra, significa cuidar la vida, no solamente para los humanos, no solamente para los pueblos indígenas, sino también para toda la humanidad, pero también para todos los seres que están dando origen o de alguna manera comparten sus misiones para que exista la vida. Entonces, en esos términos, todos los pueblos indígenas coincidimos, así sea pueblos del norte, del centro, del sur, coincidimos en ese lenguaje y en esa tarea que tenemos asignado desde la originalidad, desde el origen del universo. Seguimos con el siguiente, donde hablamos de la originalidad, que es muy importante este tema de la originalidad. Para la gobernanza en un territorio, como en el caso de la Sierra Nevada, el humano no nacemos en dos partes. Nacemos en un solo sitio, así sea en el hospital, en la selva, en el río, en la montaña, pero nacemos en un solo sitio. Por eso las leyes de los pueblos indígenas no se puede trasladar de un sitio a otro. Por lo menos el pueblo arhuaco le quitan el territorio y lo llevan para el Amazonas, pierde su originalidad. Porque el conocimiento, la sabiduría, toda esa autenticidad y la razón del ser del pueblo arhuaco está radicado en las montañas, en las lagunas, en los pozos sagrados, en los sitios de ceremonias que se encuentran radicados, plasmados en el territorio de la Sierra Nevada. Así como nuestra cultura se traslada para Bolivia o en el norte, no se podría adaptar allá. Asimismo, las diferentes religiones no pueden adaptarse en la Sierra Nevada de Santa Marta. Tenemos una experiencia histórica triste. Desde 1916 hasta 1982, tuvimos una invasión de los misioneros capuchinos procedentes de España. Estuvieron 66, 67 años tratando de borrar la cultura arhuaca en la Sierra Nevada de Santa Marta, pero como no era su territorio, no es su misión de gobernar con ese estilo, con esa forma, 66 años después les tocó salir de la Sierra Nevada. Quedó el sistema de gobernanza tradicional, que es del pueblo arhuaco, que hoy damos agradecimiento a nuestros mayores, a nuestros mamos, por la lucha que llevaron para la defensa de la cultura, la sabiduría y el territorio. Entonces, a cada uno de los pueblos indígenas del mundo nos fue dejado un territorio bien definido. En este caso, nosotros hablamos de la línea negra, que es unos hitos geográficos que rodean la Sierra Nevada de Santa Marta, que va desde el mar hasta el páramo, pero también en la parte baja rodea de manera casi que circular, como unos cordones para la protección de la Sierra Nevada. Lo que también dice que nuestra competencia, nuestras facultades para el desarrollo de la cultura arhuaca llega hasta allí. Y aquellos, los no indígenas, pueden llegar hasta allí. Hay un principio muy bien definido, una delimitación territorial definido para que los otros pueblos también puedan usufructuar de este bello país, de este bello continente, hasta dónde llega lo nuestro y hasta dónde llega lo de otros pueblos. Entonces, en ese sentido, para permanecer en el tiempo, el tema del territorio, el tema de la cultura son las herramientas principales. Entonces, de ahí ya vamos entrando directamente por qué el tema de la gobernabilidad es tan importante y cómo se gobierna allí. Siguiente. Todas las culturas ancestrales están hechas para permanecer en el tiempo. El pueblo indígena puede desaparecer, pero las huellas, los vestigios quedan.
Si queda un arhuaco, o si queda un guayú, o si queda un aymara en el sur, y tiene el territorio, es posible recuperar la esencia. Es muy posible que se recupere. Nosotros decimos, nuestro mandato está hecho con vigencia a perpetuidad. Hasta que el último arhuaco muera, hasta su último suspiro, la cultura va a estar en el territorio. Entonces, el territorio por eso es tan importante, porque no solamente nos da la vida, sino nos da las herramientas para el desarrollo cultural, para el ejercicio espiritual y todo el tema de las manifestaciones tradicionales que tenemos que desarrollar dentro del territorio. Tenemos la herramienta, los elementos para nuestras ceremonias, nuestros rituales, está también dentro del territorio. Entonces, cuando la madre tiene de todo, somos felices. Si nosotros somos felices, el compromiso que tenemos desde aquí para allá es cuidar a la madre tierra. Esa es nuestra misión. Entonces, ¿qué pasa aquí? Las plantas, los animales y otros elementos no están separados. Todos están vinculados entre sí. Aquí existen animales de la parte baja, pero existen animales de la parte de arriba que hacen sus nidos, hacen sus nido en la tierra, nido en los árboles, que son elementos que son intercambiables en el momento del desarrollo cultural y espiritual. Por eso, en caso de la Sierra Nevada, desde el páramo hasta la línea negra, es el corazón del mundo. Nosotros todo el tiempo hablamos de que la Sierra Nevada es el corazón del mundo, porque allí está el origen de todas las cosas. El origen de la humanidad a nivel espiritual también están allí. El origen de todos los problemas también están allí. El origen de todas las culturas indígenas, el respeto que hay que tener también están allí. Esa es la lectura que le dan nuestros líderes espirituales que llamamos Mamo, para que entendamos la majestuosidad espiritual y la importancia que tiene la Sierra Nevada para el mundo y para el universo. En el desarrollo cultural, por ejemplo, tenemos que hablar de la conexidad. Muchísimas gracias por adelantar. Para el desarrollo cultural no hay nada independiente. Una piedra, un animal, una planta, no está de manera aislada. Tenemos una experiencia vivida, no me acuerdo el año, pero se habló mucho de una enfermedad que le llamaban la fiebre amarilla, que empezó a morirse muchos micos o monos en la selva, en las montañas. Entonces los mamos le hicieron trabajo a estos animales para que no se siguieran muriendo. En estos tiempos tenemos acá en la sierra una invasión de pájaros negros que atacan a todos los pájaros nativos, todos los pájaros criollos los va atacando. Pero los mamos, los líderes espirituales, no dicen que hay que acabar ese pájaro negro. Dicen que el mundo está buscando su equilibrio. Entonces, sería peor dar órdenes para que empiecen a atacar a esos pájaros. Porque todo sucede porque algo le está pasando a la madre tierra. Entonces, el humano, las piedras, las plantas, los animales, estamos sincronizados, estamos conectados todos con todos. Por eso la responsabilidad que tenemos es mantener el equilibrio de la madre tierra a través de las diferentes expresiones culturales, el canto, la música. Hay épocas donde se tiene que cambiar la alimentación para expresarnos ante la madre tierra de que estamos agradecidos
porque la madre tierra nos enseña. Los mamos nunca dicen que se la saben todas. El tiempo y los cambios que vaya sufriendo la madre tierra o el mismo tiempo va enseñando a la nueva generación hacia dónde tiene que transitar. Entonces ahí yo comparto mucho con los mamos mayores en este momento, porque parece la teoría de la evolución humana que habló este científico, se me olvidó el nombre, pero coinciden con lo que dicen los mamos. El hombre tiene que ir también transitando, no quedarse allí, pero sin olvidar los principios fundamentales de la existencia de los pueblos indígenas. La siguiente, por favor. Entonces, esos cuatro fundamentos que nos hacen ser ricos en el conocimiento como pueblos indígenas del mundo, estamos ahí prácticamente conectados en una misma misión. Ya cuando empezamos a hablar de nuestras particularidades, me referiré directamente, diapositiva 8, por favor, directamente lo que sucede, cómo vemos la Sierra Nevada. Ya la Sierra Nevada hemos dicho que hay cuatro elementos fundamentales que nos hace ser lo que somos, pero ya el tema de la gobernanza está dentro del territorio. Entonces el logo que estamos viendo allí es un logo sacado desde un objeto sagrado que gobierna ese territorio. Luego, cuando tengan la oportunidad, cuando muestren la pantalla más grande, el tema de ese logo sale después de mostrar la línea negra que medio aparece acá al lado izquierdo, una raya de color violeta. Esa es la línea negra, es el límite del territorio ancestral de la Sierra Nevada exactamente. Entonces nuestro ejercicio de gobierno llega hasta allá. Entonces cubre parte del mar y todo la línea negra que está encerrando el territorio ancestral de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces entramos ya como nuestro ejercicio como Arhuaco, ahí está claro, fundamento de la gobernabilidad en el territorio ancestral de la Sierra Nevada, caso Arhuaco. ¿Por qué caso Arhuaco? Porque los pueblos indígenas, hermanos de la Sierra Nevada, los Cogis, los Wiwas, los Cancuamos y otros de otro sitio, también hay cierta similitud, pero ya en el ejercicio de la gobernabilidad, que está basado también en el conocimiento y en la originalidad de cada uno de los pueblos, varía el ejercicio, cambia un poquito, pero la misión y el objetivo de cuidado de la madre tierra es una, así como el objetivo del cuidado de la madre tierra entre todos los pueblos indígenas y la humanidad, el cual debe ser lo ideal. Eso es claro. Entonces ahí todos estamos juntos. Pero la particularidad que vamos a llevar en adelante en este diálogo es eso. ¿Pueden darle un stop, por favor? Bueno, entonces como estamos leyendo aquí, Nibi Umake significa territorio, nuestro territorio. Aquí en adelante, en varias diapositivas, me referiré directamente a la cosmovisión del pueblo aruaco. Si coincidan o no coincidan con otros pueblos, pero lo que vamos a hablar en este momento es sobre el fundamento, sobre el derecho que nos asiste como pueblo aruaco
en el ejercicio de gobierno dentro del territorio, porque la Sierra Nevada vivimos 4 pueblos hermanos, pero cada quien tiene una jurisdicción definida a través de los hitos geográficos que los mamos identifican, saben hasta dónde es su competencia. Un mamo arhuaco no puede ir de manera libre donde están los otros pueblos a hacer su ejercicio tradicional, así sea de manera positiva, de manera voluntaria, pero tiene que haber siempre una coordinación para que el ejercicio de sus trabajos, el ejercicio de gobernanza cultural, sea acorde a lo que esté pensando otros pueblos. Pero prácticamente en esto no nos referiremos. En la vida arhuaca, dice pues ahí muy claramente que la cosmovisión del pueblo arhuaco enseña que en el territorio de la Sierra Nevada, es en términos general, está representado por los hitos geográficos. Cuando hablamos de la línea negra, que desde 1973 hemos llevado una lucha constante para el reconocimiento del territorio ancestral de parte de los gobiernos. En 1973, el gobierno dio un reconocimiento simbólico en la Sierra Nevada con 4 puntos, como los 4 puntos cardinales, pero nosotros seguimos insistiendo hasta que en 1985 y 1993, 2 resoluciones más hizo de que la línea negra, que son los hitos que conforman el sistema de interconexión de la Sierra Nevada que bordean, es prácticamente para entenderlo como especie de un corral que encierra la Sierra Nevada. Entonces, dentro de ese corral está el conocimiento y la sabiduría para el ejercicio de nuestro gobierno. Entonces, primero, para ejercer un buen gobierno ancestral, un gobierno originario, un gobierno que no está escrito en libros, que no está escrito y no está en las academias, un gobierno, una forma de gobierno que no se enseña en las academias, en las universidades, pero sí está plasmado en el territorio, en las montañas, en las lagunas sagradas. Nosotros tenemos en la Sierra Nevada más de 252 lagunas entre grandes y pequeñas, algunas muy sagradas, otras de menor valor cultural, pero todas importantes a la vez. Entonces, dentro de ese territorio encontramos toda esta cantidad de fenómenos que nos hace rico también para el desarrollo de nuestro conocimiento. Diapositiva 11, por favor. Entonces, para el ejercicio del gobierno, primero es el territorio. Primero es el territorio. Diapositiva 11. Entonces, ahorita nos estábamos refiriendo de la línea negra, que es como especie de un corral que encierra el conocimiento ancestral de los 4 pueblos, una línea que une los hitos geográficos sagrados. Puede haber madre viejas, puede haber montañas, puede ser una piedra bien grande, que realmente son los que guardan el conocimiento, pero también son los espacios donde los mamos, en el caso de los arhuacos, Cogi, Huihui y Cancuamo, llegan a los sitios a ofrendar, a dar tributo por los beneficios que nosotros recibimos de la Sierra Nevada, desde los picos nevados hasta la parte baja. Nosotros tenemos una riqueza faunística, una riqueza vegetal y una riqueza en la biodiversidad que no lo tiene todo, no está en todas partes. Tenemos plantas endémicas únicas de este territorio, tenemos también especies animales únicas, tenemos un cordón en la parte baja que está dentro del territorio ancestral. Ese término, Seikateneimaku, se refiere a la línea negra a nivel tradicional. Entonces, dentro de esa línea negra, hay esa cantidad esa diversidad de animales y plantas, el cual tenemos que cuidarlo con el mandato cultural que tenemos como pueblo arhuaco. Entonces, aquí llevamos el territorio
protegido por la línea negra, y dentro de la línea negra esa diversidad de animales y plantas y esa diversidad cultural que tenemos. Entonces, como misión es mantener activa esas conexiones, esa cantidad de elementos que se articulan, se vinculan unos a los otros, porque gracias a la existencia de uno, viven los otros. Gracias a la existencia de los pájaros, de los animales, de las arañas, que hacen su nido, hacen los elementos que nosotros lo utilizamos para fortalecer, para desarrollar y para desempolvar la ley de origen. Entonces, una cosa por el otro, y es nuestra misión cuidar el territorio bajo el mandato de las culturas. 12. Kunsama es en nuestra lengua aruaca, en nuestro dialecto, en nuestro idioma, que significa cultura. Ahí dice entonces muy claramente, la ley de origen es el fundamento de vida y gobernanza de los 4 pueblos de la Sierra Nevada. Hay un ordenamiento cultural de cómo se ejerce la gobernabilidad y qué es lo que debe pensar cuando alguien quiera llegar a gobernar este territorio en materia política. Hay una confusión en la nueva generación porque gobernar este territorio se cree que se gobierna bajo las directrices aprendidas en las universidades o en las academias. Y no es así. Los territorios indígenas se gobiernan bajo el mandato de las culturas ancestrales, desde la sabiduría de nuestros mayores. Nada tiene que ver el decreto tal, la norma tal, la constitución del 91 no es aplicable en nuestro territorio. Tenemos una ley de origen, por eso le llamamos de origen, que es el fundamento de la vida y la gobernanza. Entonces, bajo esas premisas, tenemos unas normas como humano que cumplir para que los espíritus que están dentro del territorio y está plasmado en cada uno de los hitos geográficos que tenemos, se den cuenta que estamos cumpliendo la ley a cabalidad. Para el desarrollo de la cultura, el pueblo arhuaco tiene que cumplir mínimo 4 etapas para identificarse como indígena dentro del territorio, que es el bautizo, desarrollo, matrimonio y la mortoria. Son 4 etapas fundamentales que toca cumplir a obligación como sea para que la cultura se vaya desempolvando, se vaya rejuveneciendo, se vaya energizándose. Por ejemplo, si ningún arhuaco muriera, se acabaría esa ruta de hacer la mortoria. Ese proceso de limpiar la Sierra Nevada, las montañas, las piedras, los sitios sagrados, liberar ese espíritu de la persona que falleció, empezaría a acabarse. Y ahora, si nadie naciera, si todo el pueblo arhuaco dejara de tener hijos, el desarrollo del bautizo en los niños se debilitaría. Y ahora, si nadie se casara, nadie se uniera entre el hombre y la mujer, no conformaran pareja, se debilitaría el procedimiento de hacer el matrimonio. Así sucesivamente, cada etapa que hay que cumplir, es necesario que suceda algo para una reparación y una revitalización de la cultura. Por eso, la cultura arhuaca es tan fundamental para el desarrollo de la gobernanza en ese territorio. Avancemos. Podemos avanzar en la siguiente diapositiva. El tema de gobierno.
Ya lo hemos dicho varias veces, que el ejercicio de gobierno se sustenta en el conocimiento y la cultura. La norma, que es la ley ancestral, que le llamamos ley de origen, está plasmado en los espacios de gobierno, así como el presidente de los países mandan desde su oficina, desde su Capitolio en caso de Colombia. El ejercicio de gobierno para el pueblo arhuaco tiene también sus propios espacios. Estos espacios no pueden ser dominados por otras personas que no esté facultado a dar las directrices desde ese espacio, porque no sabe, no conoce el fundamento ancestral del por qué estos espacios son exclusivamente para el tema de gobierno. En el caso arhuaco tenemos dos espacios únicos, uno que viene desde la parte espiritual, otro donde se materializó el ejercicio, donde se materializó todo desde la espiritualidad, para que esas dos juntas, como la mano derecha y la izquierda, pueden hacer un ejercicio único y puedan hacer un trabajo para el sostenimiento del cuerpo. Entonces, el ejercicio de gobierno del pueblo arhuaco está plasmado en un solo espacio dentro del territorio. Todo el territorio es como una gran biblioteca, pero donde se ejercita el gobierno está en un solo sitio dentro del gobierno, dentro del territorio, y ahí se ejerce la gobernabilidad. Por eso vuelvo y repito, la gobernabilidad no se ejerce bajo el conocimiento recibido en las academias, se ejerce bajo el conocimiento que se adquiere en esos espacios sagrados que tenemos el pueblo arhuaco en nuestro territorio. Así lo tendrán otros pueblos indígenas. Ahora, si el pueblo arhuaco lo trasladamos a otro sitio, en Arizona, por ejemplo, porque se parezca a la Sierra Nevada, nunca va a ser igual, porque allá no está el espacio de gobierno o no está la placenta donde se originó la primera chispa de vida que le dio origen al pueblo arhuaco. Entonces, unos conceptos bastante complejos para entenderlo, pero seguramente con el ejemplo que estamos colocando, el humano, los hombres, no nacemos en dos sitios, nacemos en un solo punto, ya sea en el hospital, en la clínica o en la cueva, en la montaña o en la selva. Así las culturas indígenas nacieron, dieron la primera chispa de vida en un solo sitio. Y ese sitio se vuelve único en el mundo, donde deben desarrollar las culturas, donde deben ejercitar, desempolvar, revitalizar los conocimientos para que en el tiempo puedan existir como pueblos ancestrales y originarios. Entonces, aparte de todo eso, lo que estamos hablando en este momento, pues, en el territorio siempre vamos a encontrar espacios sagrados que representa el padre espiritual, o también que representa la madre espiritual. Siempre están juntos. Una montaña no puede estar aislada de otra, porque al lado está, si esta montaña 1 o montaña A, es la madre espiritual, al lado va a estar la montaña que representa el padre espiritual, con la misma misión que tiene la A o la B. Entonces, conocer todo ese entramado de red, de conexiones dentro del territorio para el ejercicio de la gobernabilidad, se convierte la Sierra Nevada entonces en una gran universidad para poder aprender lo propio, el cual sí va a garantizar la permanencia de las culturas, la permanencia de la identidad, la permanencia de los pueblos originarios.
En este tiempo hay unas dificultades, creo que todos los pueblos indígenas sufrimos de este pequeño problema, que se creen los académicos, los mismos indígenas que estudian, se creen que tienen el conocimiento para gobernar y para mandar en el territorio, cosa que no es así. Eso más bien choca con la gobernabilidad ancestral. Todas las normas, las leyes, decretos, resoluciones, sentencias que yo haya aprendido en las academias, en la universidad, eso si lo traigo a mi territorio, inmediatamente choca, porque es un lenguaje hecho por los humanos. Es un lenguaje escrito, plasmado en un documento y pensado por los humanos, mientras que nuestro sistema de gobierno basado en la cultura viene desde la ancestralidad, desde muchos años atrás, el cual ha garantizado la existencia de los pueblos y puedan gobernar su territorio. ¿16? Ahora, ya estamos hablando de varias cosas que finalmente voy a sincronizar. Hablamos primero del territorio. Dentro del territorio hablamos de la línea negra, que es el corral que forma. Luego hablamos de la cultura, que es la lectura o el documento o la ley que está dentro de ese territorio. Hablamos también de gobierno. Hablamos también ahorita de la cancurua. ¿Qué son las cancuruas? Las cancuruas representan la base de la organización del pueblo arhuaco. Todas las especies animales, dentro de su estructura organizativa, tienen una jerarquía. Asimismo, para el ejercicio de gobierno dentro del territorio de la Sierra Nevada, hay una jerarquía de mamos y hay una jerarquía de espacios sagrados. Recuerden que ya les dije ahora ratico que hay dos sitios únicos, exclusivos para el ejercicio de la gobernanza del pueblo arhuaco. Aquí vamos a encontrar dos términos bastante complicados para mencionarlo. La primera es que dice cancuruas y caducues. Las cancuruas son unas casas exclusivamente para la transmisión del conocimiento la cancurua exclusivamente para la transmisión del conocimiento y lo otro es para sentarse, el caduco, el término caduco es el lugar donde se sientan los mamos para el ejercicio de su gobierno. En ese término, entonces, tenemos solamente a Seikuma Kinumaca como lugares ceremoniales de origen. Eso no es un espacio creado porque aquí este lugar parece bonito, porque este parece interesante, porque se ve bello el paisaje. No. Esos lugares están allí desde el origen donde quedó sembrado el conocimiento y la sabiduría del pueblo arhuaco. Entonces, en ese sentido, esos lugares son únicos. Asimismo, otros pueblos indígenas tienen lugares exclusivos para el desarrollo de su gobernabilidad y la transmisión de su conocimiento. Por eso hablamos de cancurua y caduc. En el caso arhuaco, pues está Seikuma Kinumaca, donde están el conocimiento más puro, la sabiduría más antigua, que hoy nos hace ser arhuaco dentro de este territorio con una cultura bien definida. Entonces, para el ejercicio ya de ese gobierno, son los mamos quienes son los encargados de ejercer esa función de gobierno dentro de su territorio. Entonces,
olvidar esa jerarquía entre los mamos y instaurar un sistema de gobierno que no va acorde al conocimiento y la sabiduría y no se articula con la cultura arhuaca, es la peor amenaza que tiene hoy los pueblos indígenas del mundo, así como lo tenemos el pueblo arhuaco también. Porque los académicos, los indígenas arhuacos, que se profesionalizan, o, o los técnicos arhuacos, se van más en la vía de los derechos consagrados en la Constitución. Derecho a la democracia, derecho a la participación, derecho a una cosa y el otro. El conocimiento arhuaco, la cultura arhuaca, desde donde se ejerza, no excluye a nadie. Entonces, traen ese lenguaje de participación, de inclusión, porque no conocen de fondo su propia cultura. Eso es un error que está cometiendo la nueva generación con querer instaurar nuevo sistema de gobierno donde está plasmado un sistema de gobierno bien organizado para el desarrollo de nuestras culturas. Y eso es un problema, creo que, en todos los pueblos indígenas. 17. Entonces, aquí sí se ve muy bien claro la línea violeta que estamos viendo ahí. Esa es la línea negra. En toda esa raya hay 348 puntos sagrados, puntos de importancia cultural, que se conectan unos con otros hasta que encierra toda la Sierra Nevada. Entonces la Sierra Nevada tiene 3 caras. Y estas 3 caras representan el hábitat de los 4 pueblos de la Sierra Nevada. Aquí donde está la línea negra, el letrero línea negra arriba, este mar que encierra en la línea violeta está representando el 50% de las aguas dulces que emana la Sierra Nevada. Entonces, dentro de la línea negra tenemos 50% de agua dulce y 50% de agua salada. Y ahora, para el ejercicio de nuestra cultura, para el desarrollo cultural de los 4 pueblos, obviamente necesitamos y requerimos de materiales de mar, conchitas, moluscos, una cosa y el otro del mar, para el intercambio de energías del mar hacia el páramo, del páramo hacia el mar. Por eso, esas líneas que se trazó en el gobierno de Juan Manuel Santos no fue un capricho, sino un trabajo de hace 50 años que se materializó bajo un decreto, el cual hoy nos da la particularidad frente a otros pueblos indígenas que no tienen una redefinición del territorio como lo tenemos nosotros. Avancemos. Entonces aquí, ¿a quién pertenece ancestralmente este territorio? Bueno, en el caso de los arhuacos, así como indígenas o como humanos, compartimos este territorio con 3 pueblos hermanos más que habitamos en la sierra, que compartimos una misma misión. La visión es totalmente, tiene ciertas particularidades, pero como humanos, como hermanos también a la vez, en la Sierra Nevada tenemos una misma concepción, que es el cuidado del universo y la armonía del territorio. Tenemos una cultura, tenemos un territorio definido, tenemos nuestras propias dinámicas de trabajo a nivel cultural y eso. Entonces, dentro de la línea negra, quienes deben ejercer la cultura y el desarrollo de la espiritualidad son los 4 pueblos hermanos que estamos en la Sierra Nevada, y seguimos con la diapositiva 19 para ir adentrándonos lo que es físicamente el pueblo arhuaco.
Bíntucua significa Arhuaco, aunque Arhuaco es un término impuesta por la historia, por los misioneros capuchinos, por la conquista y todo eso, pero nuestro nombre tradicional es lo que dice ahí el pueblo indígena Icyuna. Complicado leerlo, ¿no? Aquí Icyuna. El pueblo indígena Icyuna, en el primer punto, lo leemos, ahí está. Entonces, asimismo, los otros pueblos tienen su propio conocimiento y nuestro origen data de una especie de colibrí que se llama teruna. Para los cogis es teyuna. Para los huiwa es tairuna. Entonces, lingüísticamente, los antropólogos, los historiadores, unieron todo ese término desde el estudio antropológico, lingüístico, quedó el lenguaje común como tairona. Como si desde los taironas nosotros nos hubiéramos desprendido 4 hermanos, cosa que culturalmente no es así. Y en las academias uno no puede pelear con los antropólogos de tanto, por lo menos Richard Dolmatov, todo el tiempo hablando de los taironas, los taironas, los taironas. Yo tuve una discusión en la Universidad de Notre Dame en París, porque no está diciendo la verdad. Y yo como arhuaco no podía dejar pasar por alto la mentira que estaban hablando por el pueblo arhuaco. Entonces yo me paré y dije, la verdad es esta. Pero entonces me quería caer la academia porque lo había dicho un antropólogo. Ah, bueno, entonces por eso no vamos a pelear. Entonces el término tairona se refiere a esa especie de colibrí que trajo a nuestro mundo la hoja del ayu, la hoja de coca, que mal utilizadamente está generando guerra en Colombia y en otros países también por lo que hacen. Pero la hoja de ayu, la hoja de coca, para nosotros es planta medicinal, planta de uso ceremonial, planta alimenticio y tiene todas las bondades para la medicina. Entonces, es una planta muy sagrada, la cual ha sido muy mal utilizada también, pero eso no choca con nosotros porque nosotros no somos de esa ambición económica de querer explotar también, volvernos narcotraficantes y mal utilizar una planta sagrada que nos fue destinada para el desarrollo cultural y para el desarrollo espiritual. Entonces los arhuacos, así como los pueblos Cogi, Huiva, Cancuamo, tenemos nuestra propia lengua, nuestro vestido es totalmente diferente. El gorro que aquí están viendo representa el nevado en los páramos de la Sierra Nevada. La cabellera pues representa la vegetación que tiene nuestro territorio. Las rayas que tiene mi vestido representa los ríos. Lo blanco que tiene mi vestido representa la pureza, la pureza y la espiritualidad que se conserva en la Sierra Nevada, y así sucesivamente todo. De pronto habrán visto aquí en mi muñeca unos hilos que llevo que representa la seguridad y la confianza que yo tengo con la Madre Tierra y el reconocimiento que tengo con ella. Entonces son vivencias particulares que tenemos cada pueblo. En este caso, pues nosotros como arhuaco, en cabeza de nuestros líderes espirituales, que son los mamos, nos orientan cómo debemos caminar en el territorio para que realmente seamos Icyuna o Bíntucua y no Cogi, ni Huiwa, ni Cancuamo, porque ellos tienen sus propias expresiones culturales, sus propias manifestaciones, sus propias prácticas, de acuerdo a su ley de origen y a su cultura.
Entonces, ¿qué sucede? Hay algo importante aquí, que es el autorreconocimiento. Nosotros no nos identificamos con algunas tesis traídas del otro lado, desde la academia, que nosotros cruzamos el estrecho de Bering en aquellos tiempos, porque nuestros vestigios están aquí en nuestro territorio. Entonces, para ser pueblos originarios y ancestrales, vemos aquí que estamos hablando de 4 elementos fundamentales, que es el territorio ancestral bien definido, que ya lo hablamos. Esta diapositiva es como la síntesis de lo que hablamos ahorita. El gobierno basado en una ley de origen, una ley ancestral única, una cultura viva, propia, que no es copiada, no es traída desde la academia, no es copiada del otro lado, sino es de aquí. Y esos 3 elementos nos fortalecen para el desarrollo de nuestra autonomía bajo una sabiduría ancestral que es única. Por eso decíamos en el comienzo, por allá en la diapositiva 3, que las culturas indígenas es única del lugar donde lo dejaron. Entonces, aquí resumo todo el lenguaje que nosotros manejamos del tema de territorio, gobierno, cultura y autonomía. Sigamos con la diapositiva 21, por favor. Entonces, nosotros tenemos claro de esos 4 elementos que vimos en la diapositiva anterior, ¿cuál es nuestra misión? Bueno, seguir siendo pueblos ancestrales originarios de este territorio, no cambiar. La misión es cuidar el territorio, gobernar en el territorio, mantener la cultura viva, siempre dinámica y fluyente, y finalmente definir dignamente nuestras propias prioridades. ¿Qué significa esto? En los planes de desarrollo nacional o municipal, departamental que se hacen para la gobernanza de los 4 años, nosotros no cabemos allí. Esto no cala, pero sí para los académicos y los técnicos indígenas que se sienten medio preparados en las universidades, ven como una oportunidad también para empezar a meter cuñas dentro de los planes de desarrollo, del cual empieza a chocar porque ven como mejor a abrir una carretera que llegue en los centros ceremoniales que ir caminando en burro o en buey para llegar a esos sitios que se gastan 2 o 3 días. Mejor abramos una carretera ya que hay proyectos, hay recursos de infraestructura y podamos abrir una carretera para llegar rápido. Pero estos 4 elementos que contemplan esta diapositiva es lo que nos tiene todavía feliz en nuestro territorio. Y con estos elementos, ¿qué buscamos? Un gobierno autónomo y autodeterminante. Bajo la premisa, bajo los conceptos, bajo el lenguaje de los mamos, de nuestros mayores, prácticamente nosotros no necesitamos elementos de otro lado. Por lo menos lo que necesitamos es una formación de seres conscientes ante el mundo. ¿Qué significa esto? Seres que realmente amen la naturaleza, amen el territorio, amen los animales, que vean las plantas como un hermano, no como un sujeto externo a nuestro cuerpo. Gobernar basado en la ley de origen. Cada pueblo indígena del mundo tiene una forma de gobernar el territorio que viene desde la ancestralidad. Eso es la herramienta que debe utilizarse para un mejor gobierno auténtico en los territorios. Ahí hablamos también la sanidad en relación con la madre tierra. Es un concepto muy equivocado que debemos explotar la madre tierra para nuestro bienestar. Desde el lenguaje de nuestros mayores, el bienestar de nuestro cuerpo, el bienestar del hombre, del humano, debe llegar si uno respeta los elementos de la madre tierra. Si uno está en armonía con la naturaleza, llega nuestra salud, llega nuestra felicidad, llega... ¿Por qué? Porque la madre tierra es un sujeto de derecho, es un sujeto vivo que requiere también de nuestro cuidado, de nuestra atención, para que realmente haya sincronía con la humanidad. Pero desde la academia es lo contrario.
para el desarrollo de nuestro país, el desarrollo social, toca explotar, excavar petróleo, carbón, oro, todo lo que tienen, que representan el alma de la tierra, para que seamos felices, tengamos deporte, tengamos parque, tengamos piscina, podamos trabajar, tener vacaciones. Es como si yo vender el hígado o el riñón, un órgano de mi madre, para yo salir de viaje, para ir a disfrutar en otro lado. Este concepto no existe en nuestro lenguaje y no está en nuestra mente, no está en la cultura. Asimismo, la economía basada en la buena nutrición, el pueblo arhuaco no, no produce para la comercialización. Listo, tienen en este tiempo, pues hay gente que tienen café, tienen maíz, producen panela, pero son para los intercambios comerciales, para el autoabastecimiento en sus hogares. Entonces, teniendo todo este panorama, muy rápidamente vamos a entrar por qué los arhuacos en tanto tiempo, en 500 años de presión externa, no hemos cambiado, porque somos conscientes quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Y el ejercicio constante es de que dentro de nuestro territorio se prevalezca la cultura, el conocimiento y los mandatos, y se gobierne con la cultura y con la ley de origen que es mandatado desde de la ley universal. Ahí vamos a pasar bastante rápido porque ya estamos reduciendo lo que somos. Ahí dice quiénes somos los pueblos. Somos los pueblos con espíritu de las piedras. No hay un solo arhuaco que no haya hecho un trabajo tradicional sin el uso de la piedra. Todos los arhuacos y arhuacas, sea grandes o niños, en el bautizo, nuestros líderes espirituales le siembran una piedra. Por eso decimos que somos del espíritu de las piedras. Otros dicen que son espíritu de las aguas, que vienen de la anaconda, que vienen de una estrella. Sí, listo, esos son respetables. Pero en el caso arhuaco, entonces utilizamos la piedra hasta el cementerio, hasta donde morimos, allá terminan nuestras piedras. Aquí es somos pueblo con espíritu de las piedras hasta que morimos. Adelante. Utilizamos las piedras, Aburu significa como medicina para la salud humana y de la madre tierra. Toda esa diversidad de colores que vemos allí, anterior, por favor, anterior. Sí, 25. Esos colores de piedra es como herramienta que nos da la madre tierra para hacer diferentes tipos de ceremonias, rituales, tributos, para la compensación, para la salud humana, para la salud de los árboles, para la salud de los animales, para todo. Entonces, decíamos por allá arriba que la madre tierra nos da el elemento para el desarrollo cultural y para ejercitar y revitalizar nuestra espiritualidad. Por eso traemos a colación esta imagen donde recogemos las piedras sagradas para nuestras ceremonias. De igual manera, dentro de las piedras, como dijimos también, está plasmado el documento, está plasmado donde está el indígena, él es un coqui, está mostrando ahí el mapa de la Sierra Nevada. Es como ver el mapa colombiano, el mapa venezolano en relieve, pero también incluidos los animales, las plantas, los sitios sagrados, los espacios de concentración, todo ese tema vista desde el pensamiento indígena ancestral. Hacia el otro lado, al lado derecho, estamos viendo apto para el turismo. Todos los espacios sagrados, Machu Picchu, los vestigios de los aztecas, de los mayas, pocos pueblos indígenas tienen el control de los espacios sagrados, importantes, históricos de sus ancestros. En el caso arhuaco tenemos la ciudad perdida,
que le llaman ciudad perdida, pero para nosotros no es perdido. Está en nuestras raíces, nuestros ancestros estuvieron haciendo esas ciudades históricas grandes, bien organizadas cuando no estaba la invasión española en este lado, pero nadie tiene el control. ¿Por qué? Porque hay esa ambición. Esa piedra ya lo rayaron con tiza para que se vea más nítido la imagen, mientras que el indígena está viendo esa piedra como si fuera un libro, donde está depositado el conocimiento, la sabiduría, para el ejercicio de su cultura. Ya vamos aproximándonos a un poco a lo que queremos en adelante, ya teniendo todo ese panorama claro, cómo se gobierna el territorio con una cultura y todo. Es necesario entender de que los pueblos indígenas no estamos en contra del desarrollo que proponen los gobiernos. Latinoamérica sufrió de un hecatombe de que las leyes que hoy rigen los países no fueron adaptadas a los conocimientos de los pueblos indígenas, sino que vinieron gente del otro lado y instauraron una política, unas normas, una constitución de acuerdo al pensamiento del otro, que tiene otras capacidades, otras historias, otra forma de gobierno, llegó y lo instauraron en Colombia. Nosotros nos reconocen como ciudadanos aquí en Colombia desde 1991, cuando hubo cambio de la constitución, después de muchas muertes de líderes indígenas, líderes espirituales. Algunos indígenas pues lucharon hasta que llegaron a la constituyente, pudieron incrustar en la constitución del 91 unos derechos indígenas. Entonces, hasta en la actualidad no se ha podido desarrollar, no han podido hacer ese ejercicio de reglamentar los artículos que está dentro de la Constitución. Pero sí, nosotros, como pueblo arhuaco, estamos totalmente de acuerdo con la nueva política de transición energética. Desde hace rato venimos trabajando sobre un proyecto de producción de energías limpias que le causan menos daño a la madre tierra que la explotación minera. Nosotros estamos proyectando un pueblo, eso es una partecita nomás de lo que se ve ahí, un pueblo modelo donde podamos enseñar, podamos transmitir el conocimiento, podamos demostrarle al mundo de que somos capaces de ir casi que de la mano con los gobiernos de turno para la defensa del territorio. Por eso quería también traer a grandes rasgos el proyecto que nosotros estamos impulsando como pueblo arhuaco en los tiempos de la crisis climática y la transición energética que está hablando nuestro actual presidente Petro aquí en Colombia. Ese es el proyecto Terra que le hemos llamado. Adelante. Él es mi padre, un gran líder que falleció en defensa del territorio y ahí estamos arriba, donde hay un poco de personas parado. Estamos haciendo ya la mortoria de mi papá, liberando el espíritu de mi padre del territorio, porque fue un gran líder, un líder espiritual y político. Entonces estábamos en ese momento en una ceremonia cuando se presenta este señor que está sentado aquí abajo, no el de acá, el de la izquierda, ese señor, no el de acá, este señor, ese de que viste de civil, ahí es el que le pones la flechita. Él es el presidente de una compañía que produce energía limpia. La compañía norteamericana se casó con la cultura, se casó con la visión que tiene el pueblo arhuaco en la defensa del territorio, la defensa de la cultura. A pesar de que es una compañía productora de energía, nos entendimos muy bien en el lenguaje ambiental y cultural. Le apostaron entonces cómo aportar desde la misión que tiene de su compañía para la defensa de la cultura y la defensa del territorio.
Entonces ya llevamos desde 2019 dialogando muy fluidamente. Estamos a punto de materializar el proyecto, que más adelante vamos a ver en unas imágenes. Ya vamos a ver poca letra. Entonces ahí ya estamos firmando el primer documento en 2020 para el entendimiento. Hemos trabajado muy unido para que esto sea una realidad y sea el único proyecto pensado desde el pueblo aruaco en, en los tiempos de crisis climática. Entonces estamos proponiendo un proyecto que ahí estamos reunidos, ahí están nuestros mamos, nuestros líderes espirituales están sentados aquí abajo de un árbol. Ahí estamos reunidos varios autoridades escuchando la propuesta ya en el segundo encuentro en el 2020, en septiembre, de cómo vamos a ir articulando el conocimiento con la modernidad en la producción de energías limpias. Bueno, tuve la casualidad también de tener un hijo. El niño es un niño que está en proceso de formación y es el hijado del presidente de la compañía. Entonces se siente como cierta responsabilidad, obligación moral para materializar el proyecto. Como le hablaba, nosotros tenemos que cumplir 4 etapas fundamentales: el bautizo, el desarrollo, el matrimonio y la mortoria. En este momento, en esta imagen que mostramos ahí, estamos en el momento del bautizo del niño que miramos en la diapositiva anterior, y como padrino tenía que venir a recibirlo y también para comprometerlo para que sea una realidad el proyecto que estábamos hablando desde el 2019. Esa es parte de mi historia, ya para ir cerrando. Avancemos. Aquí ya estamos hablando más fluidamente, ya en la materialización, estamos socializando nuestro proyecto ya bastante consolidado, bastante maduro, ya con una idea clara hacia dónde vamos a ir, pero siempre con la orientación de los mamos. Aquí en la parte derecha están los mamos en un río con un humo. Ellos están orientando desde el conocimiento los pasos que hay que dar para la materialización del proyecto. Ahí estamos firmando otro memorando de entendimiento ya el año pasado, en febrero, ya cada vez más maduro, más consolidado. Ahí en la parte de arriba derecha estoy firmando yo un documento como director del proyecto que soy en este momento. Avancemos. En abril del 2022, hicimos anuncio oficial del proyecto en Nabusimaque. Nabusimaque es la capital político y espiritual del pueblo aruaco, es el lugar donde se toman las grandes decisiones políticas, sociales, culturales, para el bien de nuestro pueblo y el destino del territorio frente a las afectaciones. Ahí está el presidente Duque también parado, derecha abajo, están firmando el documento. Estamos haciendo el lanzamiento del proyecto, que fue muy bien acogido en Naciones Unidas también, y también en algunos países como Canadá, como Argentina, como Chile. Hemos tenido conferencias similares a esta, exponiendo el proyecto de cómo se construyó, orientado desde la parte cultural de los indígenas originarios de su territorio en la transición energética. Aquí en la parte de abajo hay un mamo sentado, es el lado izquierdo, es el mamo más importante del pueblo aruaco. Hay varios mamos allí, pero él es el que tiene la batuta en este momento. Perdona la expresión, no sé si será grosería en Venezuela. Aquí es batuta, quiere decir el que lleva el bastón para la gobernanza. Entonces, estamos eligiendo el terreno donde vamos a desarrollar el proyecto. Bueno, ¿de qué se trata el proyecto? Proyecto de energía solar que vendrá energía limpia a través de la red eléctrica. Todo lo que tiene que ver. Después de los 25 años, el parque solar que vamos a construir va a quedar en manos del pueblo aruaco. Hay, bueno, compras de tierra, tenemos
un porcentaje que va a llegar al pueblo arhuaco para seguir comprando tierra, el cual ha sido la estrategia buscada entre el pueblo arhuaco y la compañía productora de energía limpia, y cierto porcentaje entra a la organización arhuaca para la compra de más predios para la conservación y regeneración natural. Son ejemplos que tenemos ahí, avancemos. Este es el pueblo que vamos a hacer. En la parte derecha estamos viendo cómo va a ser vista desde arriba, desde el helicóptero, desde el avión. Ese es el pueblo, son 139 casas, pueblo tradicional, hecho por los arhuacos. El círculo que rodea como alrededor es una muralla tejida, ¿no? Que el círculo que rodea todo el pueblo. Esa raya que pasa ahí en el pueblo, en la mano, en la derecha, no. Hay una línea blanquita que parece esa, ajá. Eso es una muralla tejida que va a tener los pueblos de la Sierra Nevada. El único que trabaja la piedra de esa manera son los arhuacos. Los Kogi no trabajan la piedra ni los arhuacos, los Wiwas. Más sin embargo, ahí vamos a hacer una demostración para que sea un sitio de atracción para la enseñanza y todo ese tema. Bueno, son otros ejemplos que tenemos ahí, fondos para largo plazo. Un ejemplo mundial, no tenemos una similar aquí en América, una parecida hay en Canadá, pero no tiene las mismas particularidades y características como el proyecto que nosotros estamos buscando. Ya tenemos visto bueno del Ministerio del Interior. No procede el derecho fundamental a la consulta previa porque tiene el consentimiento de los mamos grandes de Nabusimaque y del pueblo arhuaco. Ya tenemos ese concepto positivo y va a ser uno de los proyectos que tiene muchos matices de formación. Ahí vamos a recibir académicos, investigadores, historiadores, compartir nuestro conocimiento de las formas distintas que tenemos para el cuidado de la madre tierra y todo ese tema. Ahí estamos demostrando el daño que causa la energía hidroeléctrica y la térmica del carbón en comparación a la energía solar, que hace menos daños. Bueno, ese es el mensaje. El mundo necesita miles de iniciativas Terra, se llama el proyecto, para detener la destrucción y deberá implementarse en muchos sectores económicos alrededor del planeta. Pero más vale hacer el primero, pero más vale empezar por el primero, dice, pero quedó en azul allá. Bueno, entonces, para sintetizar la presentación, llegamos a este punto porque nosotros tenemos muy claro la redefinición de nuestro territorio. Dentro del territorio está la cultura. Estando el territorio, la cultura y la gente, que es Bintu Cahuicayuna, aquí la capacidad de gobernar debe estar concentrado en la cultura y en la sabiduría de nuestros mayores. Y el hecho de que nosotros estemos apostándole en la crisis climática, en la transición energética con el proyecto que estamos lanzando, eso no significa que nosotros hayamos aceptado las propuestas ajenas. Si yo tengo claro quién soy, para dónde voy y cuál es mi tarea, podemos aportarle desde nuestro conocimiento para que el desarrollo de nuestro país sea acorde a la vida de los pueblos indígenas y la necesidad que hoy existe para que el país empiece a ver nuevas estrategias, nuevas formas de vida, nuevas formas de cuidar la madre tierra, y también el desarrollo del país tiene que ir acorde a cómo está, qué está pasando con nuestra tierra, con nuestra madre tierra. Por lo menos los grandes inversionistas, los grandes pudientes económicos, sí o sí tienen que buscar a cuidar la madre tierra porque sus hijos van a depender de lo que produzca la naturaleza, el alimento, el agua, el oxígeno.
No podemos dejar todo contaminado porque yo ya tengo 50, 60, 70 años y no voy a durar mucho, pase lo que pase. No, tenemos que ser muy responsables. Y en esa responsabilidad, nosotros como pueblos ancestrales, sí tenemos muy bien definido cuáles son los pilares fundamentales para gobernar nuestro territorio. Eso es la exposición que quería compartir con ustedes y me alegra mucho que nos hayan escuchado y mil felicidades. Muchísimas gracias al líder politólogo Noel Alberto Torres por su excelente conferencia que nos sensibiliza y nos muestra un panorama más amplio sobre la situación de los pueblos indígenas. Es realmente un verdadero honor eh, tener a una persona como nuestro invitado el día de hoy con tanta sabiduría y con tanto amor por su pueblo arhuaco y por el planeta. Se hace necesario que todos despertemos esta conciencia de pertenencia planetaria, este respeto a la naturaleza, a nuestra madre tierra, a nuestros ancestros que guardan tanta sabiduría. Y vamos a tener sin duda una vida más pacífica y en armonía. Yo debo confesar que, que me salieron lágrimas de ver tanta ignorancia que hay, que tenemos, o por lo menos que tengo al respecto, porque se visita la Sierra Nevada, pero se desconoce tanto. He admirado a los arhuacos cuando bajan y admiraba su vestimenta, pero ignoraba cada, cada parte tan sabia que tiene nomás ese traje. Ignoraba bien lo del sombrero que son los nevados, el pelo que es la vegetación, su vestimenta, los ríos, y el blanco, la pureza. O sea, realmente me llegó muchísimo y cómo desde los colegios deberíamos tener más conciencia y retomar más todas estas enseñanzas ancestrales tan sabias. En este momento vamos a dar paso a las preguntas. Voy a hacer un llamadito antes de las preguntas para hacer una invitación a todos aquellos que no estén participando en otros centros de estudios de nuestra institución o que se estén acercando por primera vez a inscribirse totalmente gratis a nuestro centro de estudios generales que se transmite los lunes una hora antes de este espacio en el link que aparece en la descripción. Muy bien, ahora sí vamos a dar paso a las preguntas. Eh, Vamos a empezar por esta pregunta. Mm, por lo general pensábamos que el nombre Arhuaco era el nombre originario, pero hoy hemos entendido que es, vamos a ver si lo pronuncio bien, Icuyuna, o sea, pues se escribe de otra forma que nos dice si se entendió bien, que es una especie de colibrí, que el colibrí es un ave que sagrada, ¿no? En muchas culturas y que se les asignan muchas cualidades, muchas virtudes. Entonces, como se les ha dicho a arhuacos, ¿cuál exactamente qué significa la palabra arhuaco? He entendido a los mayores que nosotros no somos tan apegados a las cosas. Cuando vinieron la colonización en nuestro territorio, nuestros mamos, he leído un libro de un misionero, Francisco Romero, de 1690. Habían arhuacos con narigueras, con brazaletes, sí, de oro, porque el oro para ellos no representaba economía, sino sabiduría. El que tenía oro en sus brazos, en el cuello, en las piernas, en la batatilla, representaba el liderazgo en su territorio. Pero como estos llegaron con una ambición de que aquí había mucho oro, le quitaban todo el oro. Entonces, los arhuacos decían, bueno, que se lo lleven. Azihuaco significa, claro, que se lo lleven. Hagan lo que quieran con ellos. Se lo entregaban así. Azihuaco, azihuaco. Entonces, de ahí viene la palabra arhuaco. Ah, Este muy término no está en nuestro lenguaje. Y en nuestro lenguaje es Siquillón. Entonces, así como veían las cosas que no representaban la parte económica ni financiera,
no les importaba que le hayan quitado poco de oro. Ah, que se lo lleven. Entonces, los mayores, Pues por eso nos pusieron ese término aruaco, casi que asiguaco. bueno, pues es algo anecdótico, podríamos decir, pero muy hermoso también porque muestra también como el desapego a esas cosas que no son tan importantes, ¿no? Materiales. Ah, Materiales, que eso se recupera, pero lo valioso, la tierra, toda esta parte espiritual tan bella, sí se conserva. Muy bien. Aquí hay una pregunta, vamos a ir tal vez en el orden en que empezó la exposición, ok. y dice, ¿el territorio es tan importante para la gobernabilidad? Ustedes, los arhuacos, están ubicados en un lugar bellísimo, la Sierra Nevada de Santa Marta, sin duda muy conocida en Colombia y en otras partes del mundo, pero me pudiera describir a qué altura está, un poco más cómo es su vegetación, su flora, su fauna, su clima. ¿Toda la Sierra Nevada o precisamente donde yo estoy? Pues podemos centrarnos de pronto al lugar donde usted está, porque pues veo, es que es muy amplia, ¿no? Tenemos mares, ríos, Sí, páramo. exacto. Yo Bien. crecí en el páramo. Detesto lo caliente, pero es mi compromiso también cuidar hasta allá. Estoy a 1800 metros. En este momento, el clima es muy apetecedor. La región es muy rica en producción de café, ganado, diversidad de culturas. Bueno, hablando un poquito de problema, en el municipio de Pueblo Bello, donde yo estoy, fue consolidada y creada en 1997 cuando el conflicto armado fue tan candente en Colombia. Es una imposición del gobierno de Uribe a lo que a cumplir sus pretensiones porque esta es tierra muy productiva, muy buena y de mucha diversidad. Entonces, en 1997, acá tenemos un resguardo indígena, acá tenemos otro a mano izquierda, como yo estoy, pero instauraron el municipio ahí. Pero como era a presión armada, no se pudo hacer más nada y quedó el municipio. Entonces aquí hay gente de Antioquia, de Medellín, perdón, de Bogotá, de Santander, Santa Marta, Barranquilla, de toda casi de toda Colombia. Por eso, como te estoy diciendo, la riqueza y el clima es tan elegante que no es ni caliente ni tan frío. Y la diversidad de árboles, pájaros que usted ve acá, seguramente te va a quedar muy encantado. Gracias, gracias por la descripción. La siguiente pregunta dice, hemos oído de una hermosa práctica que ustedes realizan y es el pagamento. ¿Puede explicarnos en qué consiste? El pagamento es una manifestación cultural propia que es reivindicación y compensación por las actitudes y por el uso de los elementos sagrados elementos que saco de la madre tierra. Puede ser elementos sagrados, elementos para la salud, elementos para nuestra alimentación o elementos para construir mi vivienda. Todos ellos tienen un padre y una madre espiritual. Entonces, al yo hacer esto, en cierto tiempo tengo que retribuirle a la madre tierra, compensar todo lo que yo extraje de la madre tierra para que la madre no me cobre con enfermedades, con dificultades, con obstáculos, con problemas a futuro. Toca estar bien, hay que estar a paz y salvo, significa estar a paz y salvo para que uno esté bien. Por eso decía en su momento que en nuestro caso el lenguaje es primero la madre tierra para que exista nuestra felicidad y nuestro bienestar. No es de aquí para allá. Explotar la madre tierra para el desarrollo del país y para nuestro bienestar. Es lo contrario. Decía entonces, no nos permite la cultura y el conocimiento vender un órgano de nuestra madre para irnos de fiesta a Nueva York, por ejemplo. Sacamos el petróleo, vendemos todo y las vacaciones en Orlando, bueno, lo que sé. Entonces es lo contrario. Primero la madre.
Aquí hay un concepto, humanamente hablando, yo puedo tener 50 años, 60 años, yo digo que soy mayor, pero si mi mamá y mi papá están vivos, y si mi suegro y mi suegra están vivos, yo puedo tener 80 años, pero no soy mayor. Uno se convierte en mayor cuando hayan descansado los suegros y la suegra, papá y mamá. Pero queda la responsabilidad con la madre tierra. Entonces, si protegemos la madre tierra, estoy actuando como mayor, ahí sí. Pero si yo hago lo contrario, soy un muchacho así tenga 60 años. Yo incendio una montaña, acabo gusano, pájaro, dejo triste a todos los animales y los seres que hay allí, entonces me convierto en un infantil, un muchacho, un niño, que no sabe vivir, que no sabe cuidar. Ese es el concepto que se maneja y es lo que nos educan los mayores. Qué valioso lo que nos acaba de entregar, porque todavía en algunos lugares, como veo la cultura aruaca, se respeta a los mayores, ¿sí? Todo su Así conocimiento, es. todo su bagaje. Y nosotros vimos en un programa aquí en este espacio, no hace mucho, sobre constelaciones familiares, y nos explicaban cómo cuando no se respeta a nuestros mayores, así nosotros tengamos 60, 70, 80 años, pero están vivos los padres, ellos siguen siendo los más grandes, ellos siguen siendo la cabeza de la familia, y nos explicaban cómo si no hay respeto a estos mayores, no va a haber tranquilidad, no va a haber prosperidad, no va a haber abundancia y no va a haber equilibrio en todos los campos. ¿Ustedes continúan y cómo han hecho para que se continúe con ese respeto a los mayores? Las escuelas, aquí hay varias escuelas, pero escuelas escolarizantes, que escolarizan a los niños. La formación, eso depende también de nuestros mayores. Por lo menos en la sociedad no indígena he visto que los niños los mandan en el CAI o dejan una niñera que los cuide y eso, y la mamá y el papá se van a trabajar. Aquí mínimamente 6 o 7 años debe estar al lado de sus padres, siempre al lado de los padres, porque los primeros 3 o 4 años es donde reciben toda esa orientación de lo que el niño o la niña es frente de cómo comportarse ante los mayores. Es esa etapa. Ya de 6, 7 años de ahí en adelante, ya es poner en ejercicio lo que aprendió cuando estaba niño. Y así sucesivamente. Pero eso va acompañado con ciertas ceremonias como el bautizo, como el desarrollo, o los trabajos tradicionales que los mamos, nuestros líderes espirituales, orientan para su salud. Y cuando también se están comportando muy mal, es posible que sea un reflejo o un desequilibrio que encuentra él en su vida por una causa que yo no he respondido ante la madre tierra. Entonces, los mamos evalúan qué está pasando con este niño para direccionarlo bien. Entonces, no sé, para todo ese tema es necesario y importante que el niño esté casi que en el seno de los padres. Pero si yo lo mando en la escuela, allá va a recibir esa otra información. Entonces, a eso sí lo tenemos muy bien claro. Así es, muy importante. Hemos mencionado la palabra mamos durante esta exposición. La siguiente pregunta tiene que ver con los mamos. Dice, ¿cómo se reconoce a un pequeño como mamo? ¿Es hereditario o cómo se sabe que su destino es ser mamo y cuál es su educación? El mamo no tiene una escuela, no se forma, nace con eso. Es como un don que viene del universo, dependiendo cómo haya sido el comportamiento
de los padres. Yo tengo un niño que mostré al final de la diapositiva, un niño que no come sal, no come carne, tiene que crecer en una disciplina especial, porque durante el bautizo, cuando uno está engendrando, uno no sabe qué estaba haciendo días antes de yo encontrarme con la mujer en la casa. La mujer es posible que haya estado en una reunión, en un algo especial, en una ceremonia, o estuvimos ambos en una ceremonia muy importante, y que se haya concebido de esta manera. Es posible que venga con un don para ser mamá. No todos pueden ser mamá. Entonces se aplicaría el dicho, mucho cacique, poco indio. Muchos mamos, entonces, ¿quién va a cumplir? Entonces, hay personas especiales en sentido de que son más avanzados, tienen una forma de educación especial, más arraigado a la cultura, a la espiritualidad y todo este tema, que nos hace rico en cultura, pero también la disciplina en el crecimiento y en la alimentación. Entonces, por eso decía que hay mamos de diferentes niveles. Hay mamos de categoría 1, 2, 3, 4, que hacen trabajos para su ceremonia en la casa, mamos de la familia, pero ya hay mamos que atienden una comunidad, es responsable o el encargado de atender a una comunidad de 50, 100 o 500 miembros, pero también ya hay mamos como de una zona específicamente, donde hay varias comunidades juntas, pero también el último es el mamo encargado de dar la dirección cultural y política de su pueblo, como el que vimos en una foto. Entonces, eso es de formación y también depende de a dónde se forme. Los mamos que llegan al último nivel, en la pirámide, son los que se forman en estos dos sitios que hablamos, Seicumaque y Numaca. O sea, no se forman en otro lado. Entonces, esos son como las escuelas tradicionales y espirituales. Que es muy, muy clara la explicación y muy hermosa. Tenemos una siguiente pregunta que dice, quieren saber sobre la organización para preservar la cultura y las costumbres, porque se tiene entendido que hay un grupo que va a permanecer más alejado, que va a estar como la parte más pura de la cultura, otra parte intermedia y otra parte que ya va a estar más en contacto con otros pueblos. ¿Es así? Es así. Aquí hay un amor por la cultura. Hay muchas familias que son claros, son conscientes de que la cultura es lo que nos va a hacer existir en el tiempo. Los del término medio, que están allá y acá, pues van a estar allí. No se van ni tampoco se adentran allá, pero no es necesario que todos se adentren allá, porque se formaría también un caos. Ahora, los académicos, los profesionales que quieren instaurar un sistema de gobierno y de organización conocida y aprendida en las universidades y en las academias, nunca van a tener espacio allá porque allá todo está completo, no hace falta nada. Está el territorio, la cultura, la gente y el sistema de gobierno arraigado en la ancestralidad. El que quiera imponer allá es como ir a imponer una ley, una norma en el Vaticano, donde está el Papa. Allá no lo dejan entrar. Entonces, quieren opinar desde la orilla. Pero los que opinan desde la orilla no tienen voz ni voto allá en el centro. Pero el problema es que el gobierno, en este caso, como nos pasa en Colombia, ¿usted es colombiana? Sí, sí lo soy. Bueno, entonces, el ministerio no entiende esa parte cultural, esa parte organizacional que tiene el pueblo abajo.
Entonces se va por la vía de derechos. Certificó a una persona sin el consenso, sin la unidad de los mamos. Entonces, eso generó un choque. ¿Por qué? Porque el ministerio aboga por el derecho, pero los mamos quieren cuidar es la cultura. Entonces, siempre se genera un choque porque cierto grupo de jóvenes profesionales insisten en utilizando ese lenguaje de participación, inclusión, democracia, el lenguaje, utilizando el mismo lenguaje que dan los gobiernos para hacerse más visible. Pero el que va a tener la razón final van a ser los mamos, porque la tradición, la cultura, el lenguaje que se está utilizando es de ese territorio. Como dicen, no hay mal que dure 100 años ni el cuerpo que lo resista. Puse el ejemplo de los misioneros capuchinos que duraron 66 años instaurando la religión católica, persiguiendo a los mamos, a nuestros líderes, pero 66 años después, las mismas autoridades indígenas, los mamos, se organizaron de manera pacífica, invadieron la iglesia, donde tenían todo, y el gobierno reconoció el derecho a los indígenas, porque ellos estaban invadiendo. Durante ese tiempo, 66 años, algunos ya estaban casi que alineados con la visión de la iglesia. Pero algunos que habían estudiado también en la iglesia vieron de que estaban poniendo, la iglesia estaba poniendo en riesgo a la cultura ancestral milenaria. Entonces, los mismos que estuvieron en la iglesia se organizaron para defender a los mamos. Eso sucede. Muy bien. Bueno, estamos un poquito pasados del tiempo, pero es que el tema lo amerita. Vamos a hacer dos preguntas finales. Dice, Bueno, ¿cómo se pueden sincronizar los gobiernos propios con los gobiernos mundiales? hay un lenguaje único. El problema es que no hemos alcanzado a entendernos en ese lenguaje. Todos nacemos igual. Una forma de nacimiento que inventa el hombre es perturbar el destino o el camino que nos asignaron de cómo nacer, crecer y morir. El nacimiento debe ser natural. La muerte debe ser natural. Ese es el lenguaje universal común. Pero como no nos podemos entender en ese lenguaje, entre los mismos pueblos indígenas tenemos diferentes formas de atender un parto. La forma como se atiende un parto es tan importante como haber asistido las mejores universidades del mundo. ¿Cómo se atiende un parto desde la ancestralidad? Ahí el niño que recién nace va a tener toda la energía, todo el reconocimiento de los padres y madres espirituales de todos los seres de la naturaleza, que es un niño que tiene ciertas bondades. Entonces, de acuerdo a eso, si los mamos o los chamanes y otros líderes espirituales de otros pueblos tienen claro eso, es muy fácil hablar con los gobiernos del mundo. ¿Hablando sobre qué? Sobre el cuidado de la vida, cuidado del agua, cuidado del oxígeno, el derecho a la luz. Por lo menos en la China la gente no ve el sol. En países desarrollados son tan desarrollados que la gente vive eso en edificios y no ven el sol. Entonces, ese lenguaje del derecho a la luz, derecho al agua, del oxígeno puro,
Si nos entendemos en ese lenguaje, construiríamos un modelo de vida pacífica, en paz y en bienestar y lograr la felicidad humana. No es necesario la universidad, haber pasado la Universidad de Harvard, porque todos necesitamos el agua, el oxígeno, la felicidad, todo el mundo lo desea. Pero estamos encajonados en un mundo materialista, el consumismo y la necesidad. Eso es lo que nos hace débil para que los gobiernos indígenas, los gobiernos ancestrales, dialoguen con los gobiernos políticos del mundo. Y por el otro lado está el tema del poder económico, que ven a los pueblos indígenas como los grupos, los sectores, como las tribus, como los pueblos antidesarrollistas. Es por eso que nosotros, como pueblo arhuaco, queremos adelantarnos en una nueva propuesta de producción de energía, que otros países ya lo tienen, pero al menos en Latinoamérica, para que seamos ejemplo. Y construir ese pueblo va a significar un espacio para compartir el conocimiento y replicar la experiencia que nosotros vamos a adquirir allí para que sea replicable en otras partes. Así es. Esperamos que eso sea una realidad, ese ejemplo, y va a ser un modelo, seguramente, sin duda. Vamos a ir con la última pregunta. Dice, ¿cómo podemos los no originarios de la Sierra Nevada contribuir a su bienestar? ¿O será mejor mantenernos apartados, mantenernos alejados, así contribuimos más? Y también me imagino se refieren también un poco a la parte del turismo. El problema que tenemos como humanos es que no le damos un espacio a nuestro cuerpo, a nuestra mente, para entender cómo es la vida del otro, en sentido positivo. No cuestionarlo cómo viven, sino cómo es esa vida. Por lo menos en la sierra no necesitamos de mucha economía. Necesitamos para sostenernos la autosuficiencia en la producción, para el desarrollo cultural. Hay personas que en un año, 2 años no ven dinero, pero son felices. Entonces allí los que no son los no indígenas deben buscar, sí, estoy totalmente de acuerdo, más acercamiento a través de, de diálogos, de foros. Las universidades deberían organizar eso. Yo he compartido mucho con académicos, profesionales, profesores de la Universidad del Externado, Universidad de Pereira, he estado, bueno, en muchas universidades, hablando sobre estos temas. Y veo que hay un interés de la sociedad mayoritaria de querer acercarse, de querer conocer cómo lograr una mejor vida sin tanto materialismo. Pero cuando uno se mete, yo viví 8 años en Bogotá, se mete de lleno en Bogotá, si uno no consigue plata, uno ya no come. Mientras que acá es otra vida, la solidaridad, el intercambio de productos, ver la satisfacción del otro, de la otra, cuando usted le comparte lo que tú tienes sin ningún compromiso, sin esperar nada a cambio, eso lo llena a uno de felicidad. En la sierra no todos estamos en las mismas condiciones, pero gracias a mi abuelo, que yo crecí en el páramo, él era así. Lo que él tenía era para compartirlo, no para vender. Ese espíritu hace de que uno crezca y uno se sienta fuerte y se sienta feliz. Compartir lo que uno tiene sin esperar nada a cambio es abrir el camino para la felicidad. Así es. Y por muchas vías nos está llegando ese mensaje de la importancia que va a tener nuevamente el trueque. Así es.
Bueno, agradecemos a nuestro invitado, líder aruaco, politólogo Noel Alberto Torres Izquierdo, por su excelente participación. Esperamos tenerlo nuevamente en estudio. Le agradecemos de verdad, sinceramente, de Muchísimas corazón. gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Quienes tengan más inquietudes, porque se nos han quedado muchísimas o también sugerencias, los invitamos a dejar sus comentarios en la descripción o en el correo gfu.estudium@gmail.com. Gracias también a todos ustedes por su compañía y los invitamos para el próximo lunes, cuando tendremos un tema relacionado con el Día Internacional de la Juventud. Hasta pronto. Los esperamos.